eso? Está escrito en Romanos capítulo 7, explicadito. Versículo 1 en adelante, explicadito. Para que el que lo quiera ver, lo vea, y que no lo quiera ver, pues eso es problema de ellos. Pero ahí está escrito. Romanos capítulo 7, versículo 1 habla que con la muerte de Cristo, ya nosotros no debemos aferrarnos a la ley del Antiguo Testamento, porque eso ya pasó de moda. Ahora tenemos que aferrarnos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Óiganlo para que vean. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Ahí. ¿Con quién está hablando Pablo? Pues hablo con los que conocen la ley. Pregunto, ¿Pablo estaba hablando a gente ignorante de la ley? ¿A gente conocedora de la ley? Pablo estaba hablando a gente conocedora de la ley. ¿Y Pablo era conocedor de la ley? Sí. Claro, Pablo era fariseo, criado a los pies de Gamaliel. Y eso eran los maximitos en la ley. Entonces Pablo conocía la ley y le estaba hablando a los que conocían de ley. Ahora, ¿y sería que Pablo no sabía que existían dos clases de ley, la ley moral y la ley ceremonial? Claro, y él estaba hablando de los que conocen de ley. Bueno, si está hablando de los que conocen de ley, pues entonces ellos le van a entender clarito a Pablo. ¿Qué va a decir Pablo sobre la ley? Vamos a escuchar el ejemplo que pone Pablo. Que la ley se enseñorea del hombre. ¿Escucharon? Que la ley se señorea del hombre, hay que cumplirla. Se señorea es, hay que obedecerla. Se señorea del hombre. Entre tanto, éste vive. Entre tanto que el hombre vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Pone un ejemplo. La mujer casada está sujeta por la ley al marido. Mientras éste vive. Mientras éste vive. Y cuando muera, puede estrenar. ¿O no? Claro que sí. Claro que sí. Mario no se ponga bravo. Porque después que murió ya tiene que estrenar. Ajá. Pero eso está escrito ahí. Ahí está escrito. La ley enseñorea a la persona hasta que éste muere. Puso el ejemplo. Siga. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. Si el marido muere, no me corra. Esto es lo que yo quiero que ustedes subrayen. Si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ella queda libre de la ley. Por eso Jesucristo cuando muere, antes de morir, dice, todo está cumplido, para que nosotros quedemos libres de la ley. Y por eso nosotros ya no guardamos la ley del Antiguo Testamento, sino la del Nuevo Testamento, porque ya quedamos libres. Porque ya la ley que nos obligaba, como obliga a la mujer estar con el marido mientras él vive, pues esa ley ya no era para nosotros vigente, porque ya Cristo había muerto, y al morir ya quedamos libres de la ley. Ahorita lo va a decir San Pablo más claro. Aquí lo explica con un ejemplo. Así que si en vida del marido, en vida del marido, o sea, antes de que Cristo muriera, se uniere a otro varón, violaba la tilde de la I de la ley, será llamada adúltera. Pecaba. Por eso decía que hasta la tilde de la I tenía que cumplirse. Pero si su marido muriere, pero ya cuando Cristo muere, representado por el marido, es libre de esa ley. Qué rico. ¿Qué es lo que no entienden? Pero si el marido muere, es libre de esa ley. Esto es lo que los adventistas no logran entender, porque no hay quien se los explique, o porque son más tercos que una mula. Pero quedan libres de la ley. Y nosotros, cuando Cristo muere, que dijo todo está cumplido, porque Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Cuando Cristo muere, ya quedamos libres de la ley. De tal manera
que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Después que se le muere al marido, estrene. Y eso fue lo que hicimos los católicos. Cuando Cristo muere ya no nos aferramos a la ley. Ya vamos al Nuevo Testamento, otra ley. Así también vosotros, Aquí está, ya pasa del ejemplo a la realidad. Así también nosotros los católicos, los cristianos, los creyentes, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¡aleluya! Esto, ¿cómo hacer para inyectárselo a los protestantes adventistas para que lo crean? Otra vez que dice Pablo, así también Vosotros, hermanos míos, católicos, habéis muerto a la ley. ¿qué es lo que no logran entender? ¿Qué es lo que no logran entender? Y está en la Biblia Reina Valera, la Biblia de los adventistas también. Entonces no es que no esté escrito, escrito está. Es que no hay quien se lo predique a los adventistas. ¿Y por qué no hay quien se lo predique? Porque nos hemos dedicado a otra cosa menos a estudiar la Biblia. Cuando uno le muestra al adventista esto, ya verá él si lo cree o no lo cree. Pero nosotros los católicos ya tenemos un fundamento. Pero no lo inventó el cura Toro. Pero no lo inventó la Iglesia Católica. Está escrito en la palabra de Dios en la Biblia Reina Valera. ¿Otra vez? Hermanos míos, habéis muerto a la ley. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley. Ahora comprenden por qué no guardamos el sábado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos muerto a la ley. Porque hemos muerto a la ley. ¿Y por qué hemos muerto a la ley? Porque ya Cristo la cumplió. ¿Dónde la cumplió? En la cruz, cuando dijo todo está cumplido. Y al morir, ya nosotros morimos a la ley. Y por eso, así de sencillo, el sábado era una ley, pero ya murió para nosotros. Por eso te verá que nosotros guardamos es otro día, que es el domingo, que significa día del Señor. Ya de otro. Sigue a ver. Mediante el cuerpo de Cristo. En la muerte de Cristo ya morimos nosotros a la ley. ¿Estamos claros? Ahora San Pablo sigue diciendo un pedacito a ver si aclara más. Perdón. Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Para que seáis de otro. Ahí donde viene el otro, que significa el Nuevo Testamento, el Cristo resucitado. Del que resucitó de los muertos. ¿Lo vieron? Ya somos del otro. Ya nosotros no somos del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, ahora somos del otro. De Cristo resucitado. Y por eso nosotros guardamos el domingo, porque es el día del Cristo resucitado. Ya no guardamos el sábado. Ajá. Aquí he tratado de mostrarlo con la Biblia Reina Valera. Y ahora voy a mostrarle cómo San Pablo, que era como los adventistas y más aferrados al sábado y a la ley que los adventistas, San Pablo dice que eso para él, después de que conoce a Cristo, después que se convierte, todo lo que para él valía pasó a ser basura. Así con esa palabra, pasó a ser basura. Y se refiere a la ley. Y en esa ley está la ley del sábado. Está en Filipenses, capítulo 3, versículo 4. San Pablo viene a hablar que esa ley pasa a ser basura. Y esa basura es la que recogen los adventistas. Y esa basura es la que nos quieren meter los adventistas en la mente a nosotros. Y esa basura es la que nos quieren los adventistas poner como mandamiento especial para saber que ellos son la iglesia de Cristo. Que no está en la Biblia, ojo. Y San Pablo conocía de ley porque fue criado a los pies de Gamaliel,
el mejor maestro de la ley. A ver cómo dice San Pablo. Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Pablo dice todas las razones por las cuales él cumplía la ley. Comenzó desde niño. ¿A los cuántos días cumplió la ley? Al 8º día. Y cumplió una ley, ciertamente que era una ley ceremonial, pero esa ley le obligaba a cumplir la ley moral. Circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel. Él era del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, ¿qué significa la ley? La ley moral y la ley ceremonial. Pero sobre todo la ley moral que los fariseos tenían presente también. Dice, en cuanto a la ley, no divide moral o ceremonial, la ley mete todo en un saco. En cuanto a la ley, ¿qué dice Pablo que era? Fariseo. ¿Ustedes saben qué significa fariseo en ese tiempo? No en el tiempo de ahorita. En el tiempo de en aquel tiempo, para el pueblo judío, ¿qué significaba fariseo? Fariseo significaba el máximo cumplidor y defensor de la ley, que por encima de él no había nadie, y él era el guardián de la ley. Y eso era Pablo. ¿De cuál ley? Pues de los 10 mandamientos en primer lugar, y después de las otras leyes, de todas las leyes. Y Pablo dice, en cuanto a la ley, y Pablo dice, en Venezuela dice, se chapea, saca la chapa. En cuanto a la ley, nadie por encima mío. Yo era fariseo. ¿Y qué es fariseo? El que defendía a capa y espada la ley más que cualquier otro. Y que conocía la ley más que cualquier otro. Otra vez, en cuanto a la ley. En cuanto a la ley, fariseo. Defensor de la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Está mostrando que era un fariseo de verdad. Y para la prueba un botón. Como era defensor de la ley, la iglesia estaba en contra de la ley, diciendo que ya con la venida de Cristo la ley había muerto. Hasta ahí llegaba la ley. Entonces él sentía celo. ¿Y qué comenzó a hacer? Perseguir a la iglesia. ¿Por qué perseguía a la iglesia? Porque él era fariseo. ¿Y quién era el fariseo? El defensor de la ley, como los adventistas. Los maestros de la ley son los fariseos que conocían la ley y eran los que podían enseñar la ley y defender la ley. Eran los sacerdotes, los levitas. Entonces, vean ustedes cómo San Pablo dice, yo no era cualquier fariseo, yo era celoso. Y en cuanto... ¿Cómo es otra vez? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, cumplía tanto la ley que lo llevó a perseguir la iglesia. Porque un fariseo no se quedaba con enseñar la ley, tenía que defender la ley. Y él, para defender la ley, tuvo que perseguir a la iglesia, hasta que camino a Damasco se convierte. Sí. En cuanto a la justicia que es en la ley. ¿Escucharon? San Pablo decía, no había un justo sin cumplir la ley. San Pablo dice, ¿por qué cumplía la ley? Porque el que cumplía la ley era justo. En cuanto a la justicia, que es por la ley, o sea que vamos a ver cómo era él, si cumplía la ley o no. Otra vez. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Cumplidor de la ley más que cualquier otro, más que los adventistas, irreprensible. Nadie le puede decir, es que Pablo era un violador de la ley. Dice irreprensible, nadie me puede reprender. Creo los pies de Gamaliel. Naguará. Mire lo que está diciendo Pablo antes de decir que todo eso lo considera basura. Solamente está mostrando la importancia que era para él la ley, el conocimiento que tenía de la ley.
cómo defendía la ley y ahora qué le pasó cuando la considera basura. Pongan cuidado. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, Eran, pasado, para mí ganancia, muy importante. Perseguía a la iglesia, hacía todo por defenderla, era para mí ganancia, lo maximito. las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo dice, no podemos vivir las dos leyes, las dos alianzas. Eso lo consideré pérdida. Perdí eso que era tan valioso cuando encontré a Cristo. Lo perdí. No puede usted estar diciendo, yo voy a cumplir la ley del Antiguo Testamento y voy a seguir a Cristo. No. Ya tiene que perder. O pierde a Cristo o pierde la ley. Y dice Pablo, eso era ganancia para mí. Pero cuando conocí a Cristo, perdí la ley. Lo que los adventistas no quieren perder, la ley. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Y dicen, no me arrepiento. Y ciertamente considero que todo eso es pérdida. Eso que los adventistas nos quieren dar a nosotros, que dicen que es la iglesia de Cristo, porque tienen la pérdida de esa. La ley, dice Pablo, yo no me arrepiento. Todavía la considero pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué significa por la excelencia? Que por encima de la ley, muy por encima, sobremanera, eso significa excelencia, está Cristo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Todo significa la ley moral, la ley ceremonial. Todo. No una parte, todo. Atención, que ahora viene el pedacito que a mí me interesa que ustedes escuchen. Y ojalá que los adventistas lo escuchen. Y lo tengo por basura. ¡Ah! Y lo tengo por basura. Que los adventistas nos quieren dar ¿qué? Pura basura. Oye, y está hablando un hombre que conoce de ley, que defendía la ley, fariseo, que hasta persiguió la iglesia con el mayor celo. Y no me diga que era que él no conocía la ley, era irreprochable ante la ley. Ahora, cuando viene Cristo, y él conoce ya a Cristo, ¿cómo considera la ley? Y lo tengo por basura. Lo tiene por basura. Por eso la Iglesia Católica ya no te obliga, ya no me obliga, ya no te enseña, ya no me enseña a cumplir la ley del Antiguo Testamento. Y dentro de la ley del Antiguo Testamento está el día del sábado. Por eso para nosotros es una basura. O sea que usted trabaje el sábado o no trabaje el sábado, eso no es problema. Que el sábado usted no le dé importancia, eso no es problema, ya es una basura. O sea, eso ya pasó, eso ya fue tirado. Basura significa que ya fue tirado, ya se usó y se tiró a la basura. Basura no solamente significa que no vale nada. Basura significa ya se usó y ahora no sirve para nada. Entonces dice Pablo, metiendo allí la ley completa, moral y ceremonial, y ahí estaba la ley del sábado, la considero basura.